¿Te has preguntado alguna vez por qué existe la muerte? Es algo que todos enfrentamos, pero pocos reflexionan profundamente sobre su origen. Si Dios es amor, ¿por qué permite algo tan doloroso? ¿Fue Él quien la creó? Estas preguntas han inquietado a la humanidad por siglos, pero la Biblia tiene respuestas claras y llenas de esperanza. Hoy, vamos a explorar juntas lo que las Escrituras enseñan sobre este tema tan importante. Descubriremos por qué la muerte llegó al mundo, cómo encaja en el plan eterno de Dios y qué esperanza tenemos frente a ella. Este no es solo un tema teológico, es una realidad que afecta a todos, creyentes o no. Y lo que estás a punto de aprender podría cambiar la forma en que ves tu vida, tu propósito y tu relación con Dios. Así que quédate hasta el final. Prepárate para descubrir respuestas que te llenarán de esperanza y propósito. La muerte es uno de los mayores misterios de la humanidad. Desde los inicios de la civilización, las personas han tratado de entender por qué morimos y qué sucede después. Para algunos, la muerte es el fin, para otros, un paso hacia algo más grande. Pero, ¿qué dice la Biblia? Según las Escrituras, la muerte no formaba parte del plan original de Dios. En Génesis, se nos presenta un mundo perfecto, donde no había dolor, sufrimiento ni muerte. Dios creó a los primeros seres humanos, Adán y Eva, para vivir en armonía con Él y con toda la creación. Sin embargo, todo cambió cuando tomaron una decisión que trajo consecuencias devastadoras. Esa decisión no solo alteró sus vidas, sino que afectó a toda la humanidad. Para comprender el origen de la muerte, debemos mirar al jardín del Edén, el lugar donde ocurrió un evento que cambió el curso de la historia. En Génesis 2:17, Dios le dio a Adán una advertencia clara: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que del comas, ciertamente morirás. En ese momento, la muerte no existía. Adán y Eva vivían en un entorno perfecto, lleno de vida y en una relación directa con Dios. Sin embargo, llegó un momento crítico. La serpiente, que simboliza al enemigo de Dios, engañó a Eva diciéndole que si comían del fruto, serían como Dios, conociendo el bien y el mal. Este engaño los llevó a desobedecer a Dios. Cuando comieron del fruto, no solo desobedecieron una orden, sino que rompieron su relación con Dios. El pecado entró al mundo, y con él, la muerte. Lo que parecía una decisión pequeña, comer un fruto, se convirtió en la causa de la separación espiritual y física de toda la humanidad. La muerte, según la Biblia, no es solo el fin de la vida física. Tiene un significado más profundo: separación. En primer lugar, está la separación espiritual. Cuando Adán y Eva pecaron, fueron separados de Dios, la fuente de la vida. Esa separación espiritual fue el inicio de un mundo lleno de dolor, sufrimiento y conflictos. En segundo lugar, está la muerte física. Génesis 3:19 dice: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. ¿Buscas inspiración y guía en tu vida? Este libro es una recopilación de los versículos más poderosos y significativos de la Biblia. Descubre la palabra de Dios y renueva tu fe. Encuentra paz y dirección en momentos de incertidumbre. Adquiere el libro en el link de la descripción. La muerte física es la manifestación externa de esta desconexión con Dios. Desde ese momento, toda la humanidad quedó sujeta al ciclo de la vida y la muerte. Pero aquí hay algo importante: la muerte no fue creada por Dios como un castigo eterno, sino como una consecuencia directa de la separación causada por el pecado. Si Dios no creó la muerte, ¿por qué no la elimina por completo? Esta es una de las preguntas más profundas y desafiantes, pero la Biblia nos da una respuesta clara. Dios creó a los seres humanos con libre albedrío, la capacidad de tomar decisiones. En su diseño perfecto, deseaba que eligiéramos la vida, pero también permitió que pudiéramos alejarnos de él. El pecado, al ser una decisión consciente de desobedecer a Dios, trajo consigo la muerte. Romanos 6:23 dice: la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aunque la muerte es una realidad, Dios no nos dejó sin esperanza. Desde el principio, Él estableció un plan para redimirnos. En Génesis 3:15,
Dios prometió que enviaría a un Salvador que vencería al pecado y la muerte, restaurando la conexión perdida entre Él y la humanidad. La muerte física es dolorosa, pero es solo una parte del problema. La muerte espiritual, que es la separación eterna de Dios, es aún más grave. Isaías 59, 2 dice, «Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios». El pecado no solo afecta nuestro cuerpo, también afecta nuestras relaciones con Dios, con los demás y con nosotros mismos. Ese vacío interior que sentimos, ese anhelo por algo más, es el resultado de esta desconexión espiritual. Pero aquí es donde el mensaje del Evangelio se vuelve asombroso. Dios no dejó que la muerte tuviera la última palabra. A través de Jesús, la muerte, que parecía ser el enemigo definitivo, se convirtió en una herramienta para demostrar su amor y redención. En el plan eterno de Dios, la muerte nos recuerda nuestra fragilidad y nuestra necesidad de Él. Pero, gracias a Cristo, hay esperanza y victoria sobre la muerte. Jesús cambió para siempre nuestra relación con la muerte. Mientras que Adán trajo el pecado y la muerte al mundo, Jesús vino para derrotarlos. 1 Corintios 15, 21-22 dice, «Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados». Jesús, al morir en la cruz, cargó con las consecuencias del pecado, incluyendo la muerte misma. Pero su historia no terminó allí. Jesús resucitó al tercer día, demostrando que tiene poder sobre la muerte. Su resurrección no solo asegura su victoria, sino que también nos da esperanza de vida eterna. En Cristo, la muerte ya no es el fin. Para los creyentes, es el inicio de una nueva vida en la presencia de Dios. Este es el mensaje central del Evangelio: la muerte ha sido vencida. La resurrección de Jesús no solo es una victoria personal, sino una promesa para todos los que creen en Él. En Juan 11, 25-26, Jesús dice, «Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente». Estas palabras son un recordatorio de que, aunque enfrentemos la muerte física, no debemos temer la separación eterna de Dios. En Cristo, la muerte ya no tiene el poder de destruirnos. Pero aquí hay algo más profundo. Jesús no solo venció a la muerte, Él la transformó. Lo que antes era una consecuencia del pecado, ahora se convierte en una puerta hacia la vida eterna. Para los creyentes, la muerte no es el final, sino el inicio de una existencia gloriosa junto a Dios. Esta verdad cambia nuestra perspectiva y nos da esperanza en medio del dolor y la incertidumbre. Si Jesús venció la muerte, ¿qué significa eso para nosotros hoy? Primero, significa que podemos vivir sin temor. Hebreos 2, 14-15 dice que Jesús participó de nuestra humanidad para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. El temor a la muerte es uno de los más grandes que enfrentamos como seres humanos, pero Jesús nos libera de ese miedo. Segundo, significa que nuestra vida tiene un propósito eterno. No somos simplemente cuerpos que terminan en el polvo, somos almas destinadas a vivir para siempre. Finalmente, significa que tenemos la responsabilidad de compartir esta esperanza con otros. Vivimos en un mundo lleno de temor e incertidumbre, y los creyentes tenemos la oportunidad de ser portadores de un mensaje de vida y victoria. La muerte, aunque sigue siendo una realidad en este mundo, ya no tiene la última palabra para quienes están en Cristo. 1 Corintios 15, 55-57 declara, «¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria?» Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Este pasaje nos llena de esperanza y gratitud. Pero también nos recuerda que, mientras estemos en este mundo, debemos vivir de manera que refleje esa victoria. Vivir con propósito significa entender que cada día es un regalo. Salmos 90 horas y 12 minutos dice, «Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría». Esto no solo se refiere a la duración de nuestra vida, sino al impacto que podemos tener mientras estemos aquí. Cada acción,
Cada palabra y cada decisión que tomamos puede ser una oportunidad para glorificar a Dios y extender su amor a los demás. Entender el significado de la muerte según la Biblia cambia por completo la forma en que enfrentamos las dificultades de la vida. Sabemos que este mundo es temporal, pero también sabemos que no estamos solos. Jesús caminó por el dolor, la traición y la muerte misma para abrirnos un camino hacia la vida eterna. Esto no significa que no sintamos tristeza o dolor cuando enfrentamos la pérdida de un ser querido. Incluso Jesús, en Juan 11:35, lloró ante la muerte de Lázaro, mostrando que el dolor es real y válido. Pero la diferencia está en la esperanza. Los que creemos en Cristo sabemos que, aunque lloramos, también tenemos la certeza de un reencuentro. 1 Tesalonicenses 4, 13-14 nos dice: no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Este consuelo es único para quienes han puesto su fe en él. Si entendemos que la muerte es solo una transición hacia la vida eterna, ¿cómo podemos vivir de manera que refleje esta verdad? Primero, debemos confiar en las promesas de Dios. Su palabra está llena de esperanza y nos asegura que, aunque enfrentemos dificultades, Él nunca nos dejará ni nos abandonará. Segundo, debemos vivir con propósito. Efesios 2:10 dice que somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Esto significa que nuestra vida aquí tiene un significado profundo. Cada acto de bondad, cada palabra de aliento y cada momento que dedicamos a servir a otros tiene un impacto eterno. Finalmente, debemos compartir esta esperanza con quienes nos rodean. Vivimos en un mundo lleno de miedo, pero los creyentes tenemos el privilegio de ser portadores de buenas noticias. Cuando entendemos el propósito eterno de Dios, nuestras vidas reflejan su amor y su luz en un mundo necesitado. La Biblia no solo explica el origen de la muerte, sino que también nos muestra cómo vivir con esperanza frente a ella. Sabemos que el pecado trajo la muerte al mundo, pero también sabemos que Dios no nos dejó en esa condición. Él envió a Jesús para redimirnos, darnos vida y vencer el poder de la muerte. Esta victoria nos da una perspectiva completamente diferente sobre la vida y el sufrimiento. Sabemos que este mundo es temporal, pero lo que hacemos aquí tiene un impacto eterno. Vivir con esta perspectiva significa amar más, perdonar más y confiar en Dios incluso en los momentos más oscuros. También significa recordar que no estamos solos. Dios nos ha dado su Espíritu Santo como un consolador, guía y fuente de fortaleza. Romanos 8:11 dice: si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, vivificará también vuestros cuerpos mortales. La victoria de Jesús sobre la muerte nos da una esperanza que trasciende cualquier circunstancia. Cuando enfrentamos pruebas, dificultades o incluso la pérdida de seres queridos, sabemos que esta vida no es el final. La promesa de la resurrección nos asegura que, al igual que Jesús resucitó, nosotros también lo haremos. Esto transforma nuestra perspectiva, porque entendemos que nuestro sufrimiento actual no se compara con la gloria que se revelará en nosotros. Romanos 8:18. Pero no solo se trata del futuro. Esta esperanza nos impulsa a vivir plenamente en el presente. Nos llama a amar, a servir y a compartir esta verdad con quienes aún no la conocen. La muerte, que antes era un enemigo temible, ahora es una puerta hacia la vida eterna. Cuando vivimos con esta certeza, nuestras prioridades cambian. Ya no tememos al futuro, porque sabemos que estamos en las manos de un Dios que tiene el control absoluto. Si sabemos que la muerte no es el final, entonces, ¿qué nos impide vivir con valentía y propósito? Muchas veces, el miedo y la incertidumbre nos paralizan, pero la Biblia nos recuerda que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. 2 Timoteo 1:7. Esto significa que podemos enfrentar la vida con confianza, sabiendo que Dios está con nosotros. Además, vivir con propósito significa reconocer que cada día cuenta. Efesios 5:15-16 nos exhorta: mirad, pues, con diligencia como andáis, no como necios sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. La vida es un regalo, y cada momento que tenemos es una oportunidad para glorificar a Dios y extender su amor a los demás. Cuando vivimos con esta perspectiva, incluso los desafíos y el sufrimiento adquieren un nuevo significado, porque sabemos que todo tiene un propósito eterno.
La esperanza que tenemos en Cristo no solo transforma nuestra vida, sino también la forma en que enfrentamos la muerte. Sabemos que, aunque nuestros cuerpos físicos envejezcan y eventualmente mueran, nuestras almas están seguras en las manos de Dios. Juan 14, 1-3 nos da esta promesa de Jesús: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si me voy y os preparo lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Estas palabras nos llenan de consuelo y esperanza. Pero esta esperanza no es solo para nosotros. Dios nos llama a compartir este mensaje con los demás. Vivimos en un mundo lleno de miedo y desesperación, y los creyentes tenemos el privilegio de ser portadores de luz. Compartir el Evangelio es una forma de llevar esperanza a un mundo necesitado. Entonces, ¿qué puedes hacer hoy con esta verdad? Primero, decide confiar en Jesús si no lo has hecho aún. Él es la única fuente de vida eterna y esperanza verdadera. Segundo, vive con propósito. Haz que cada día cuente, sabiendo que lo que haces para Dios tiene un impacto eterno. Finalmente, comparte esta esperanza con otros. Hay muchas personas a tu alrededor que necesitan saber que la muerte no es el final, que hay un Dios que los ama y que les ofrece vida eterna a través de Jesús. En 1 Corintios 15:58, Pablo concluye diciendo: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Que estas palabras sean un recordatorio de que, en Cristo, la muerte ha sido vencida, y tenemos una esperanza segura y eterna. Vive con valentía y comparte esta verdad.